Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy en la cual abordaremos el tema de fuerza. Es importante iniciar con la definición de fuerza. Bueno, vamos a definirlo como toda acción capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para que un objeto se mueva o bien deje de moverse, se necesita la aplicación de una fuerza. La fuerza tiene un carácter vectorial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que tiene magnitud y también tiene dirección. Y en el sistema internacional, la unidad que se utiliza para describir la fuerza es el newton, el cual se simboliza con la letra N. Para medir la fuerza se utiliza un instrumento denominado dinamómetro. Como la fuerza es un vector, hay que tener claro que sobre un objeto puede actuar una o pueden actuar muchas fuerzas. Si actúan muchas fuerzas o varias fuerzas, vamos a hablar de un concepto que se denomina fuerza neta, fuerza total o fuerza resultante. Y la fuerza neta o la fuerza total es la suma vectorial, de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Muy bien. Hay varios tipos de fuerza que nosotros podemos describir. La primera gran clasificación está en dos grandes áreas. La primera de ellas es la fuerza de acción a distancia. Bueno, en este tipo de fuerzas tenemos la característica de que se presentan en los objetos que no se encuentran físicamente en contacto, como por ejemplo la fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza electrostática o la fuerza magnética. Un ejemplo en la cotidianidad de una fuerza de acción a distancia sería la fuerza con la que es atraída la Luna por la Tierra, o la fuerza con la que es atraída la Tierra por el Sol. Los objetos no se encuentran en contacto físico, están separados, pero existe una fuerza. Por ejemplo, también si tenemos dos imanes que colocamos uno frente al otro, vamos a tener cierta fuerza. Los imanes o tienden a unirse o tienden a separarse. Bueno, ese es otro tipo de fuerza de acción a distancia. Las otras fuerzas que existen son las fuerzas de contacto. En este tipo de fuerzas se presentan en los objetos que interactúan y que están físicamente en contacto. Por ejemplo, la fuerza con la que se empuja un objeto, la fuerza de fricción, la fuerza normal, entre otras. Cuando, por ejemplo, yo levanto del suelo la mochila o el bulto, la tomo por una de las tiras y la levanto, eso es una fuerza de contacto. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto físico real y ahí es donde aplicamos la fuerza. Vamos a ver algunos ejemplos de las fuerzas de contacto. La primera de ellas es la fuerza normal, que bueno, es la fuerza que una superficie ejerce a un cuerpo, sobre un cuerpo. Es perpendicular a la superficie y se denota con la letra N. Esta fuerza no tiene una fórmula definida, sino que corresponde a la equivalencia de las fuerzas dirigidas verticalmente a la superficie. Entonces, si yo tengo sobre el objeto, sobre la mesa, tengo una cartuchera, entonces la fuerza con la que la mesa sostiene a esa cartuchera es la fuerza normal. O por ejemplo, cuando se sienta usted en una silla, la fuerza con la que la silla lo sostiene a usted y consecuentemente la fuerza con la que el piso sostiene a la silla donde está usted sentado, eso es la fuerza normal. ¿De acuerdo? La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies en contacto, la cual se caracteriza por depender únicamente de la naturaleza de las sustancias que se friccionan y físicamente siempre posee una dirección opuesta al movimiento. Hay dos tipos de fuerza de rozamiento, que es la estática y la cinética. Bueno, la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento. Por ejemplo, cuando usted arrastra un pupitre, usted escucha un sonido. Ese sonido, cuando usted arrastró el pupitre, es evidencia de que ahí se está presentando una fuerza. Es una fuerza que se opone al movimiento que usted le está ejecutando al pupitre. Esa fuerza se llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Y además tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza que ejerce
una cuerda cuando se encuentra atada a un cuerpo y se considera de masa despreciable e inextensible. Y la representamos con una letra T. Esta fuerza de tensión, por ejemplo, es la fuerza que hay en un cable que tira un carro, un carrito de juguete, o por ejemplo, sobre una cadena que está jalando algún objeto. Esa fuerza que se da ahí es una fuerza de tensión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la formulación matemática de la fuerza? Bueno, vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton. Es importante que ustedes tengan claro que, vamos a trabajar con fuerzas no equilibradas, o sea, fuerzas que van a producir un cambio en el estado de movimiento, y eso calza dentro de lo que es la segunda ley de Newton. Son 3 leyes. Bueno, nosotros vamos a hacer referencia únicamente a la segunda ley, situaciones donde actúa la segunda ley de Newton. Entonces, bueno, ¿qué dice esta segunda ley de Newton? Bueno, se le conoce como la ley de las fuerzas y establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Entonces, ya vamos a ir a ese concepto de aceleración, pero ¿qué quiere decir que sea directamente proporcional? Bueno, quiere decir que si la fuerza aumenta, porque es lo que es directamente proporcional a la aceleración, que si la fuerza aumenta, la aceleración también va a aumentar en la misma cantidad. Por ejemplo, si yo duplico la fuerza, la aceleración se duplica. Si yo duplico o triplico, la fuerza, la aceleración se triplica. Si yo reduzco a la mitad la fuerza, la aceleración se reduce a la mitad. Eso es lo que quiere decir directamente proporcional. ¿Y qué quiere decir que sea inversamente proporcional en este caso a la masa? Bueno, quiere decir que si la masa aumenta, la aceleración disminuye, o que si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Son inversos. Vean que el de antes era directo. Si uno aumentaba, el otro aumentaba. En el caso del inverso, si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, si la masa se duplica, la aceleración se reduce a la mitad. O si la masa se reduce a la mitad, la aceleración se duplica. Eso es lo que quiere decir ese concepto. Es importante que lo tengamos bien claro. Matemáticamente, esta es la ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Vean que tiene flechitas. Esas flechitas quiere decir que son vectores, ¿ok? Y bueno, aquí está la descripción de qué significa cada uno de ellos. Hay un caso muy particular que nosotros podríamos tomar en consideración, y es que hay una fuerza especial que siempre actúa sobre los objetos, y es el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos que se encuentran sobre su superficie. Entonces, esta fuerza está en correspondencia con la segunda ley, porque el peso va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Y aquí yo quiero que ustedes tengan claro algo, y es que esta aceleración de la gravedad es un valor constante. Para el caso de la Tierra, la aceleración de la gravedad equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vean lo que tenemos aquí. De ambas fórmulas yo puedo hacer despejes porque podrían darme una u otra variable. Por ejemplo, si me dan la masa y la aceleración y me piden la fuerza, esta sería la fórmula. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me piden la aceleración dándome la fuerza y la masa? Entonces, quiero despejar aceleración. La masa está multiplicando. Cuando la paso al otro lado, pasa a dividir. Fuerza entre masa es igual a aceleración. ¿Qué pasa si me dan la aceleración y la fuerza y me piden la masa? Tengo que despejar la masa. La aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Entonces vean que yo puedo aplicar las operaciones que requiera. Pasa lo mismo con esta fórmula del peso. Vean que es exactamente la misma fórmula, solamente que tengo la consideración de que el dato de aceleración lo vamos a llamar gravedad y va a valer 9,8. Entonces, y el peso es la fuerza. Entonces, es un tipo de fuerza especial. Entonces, vean que es la misma fórmula. Entonces, los despejes son exactamente lo mismo. ¿Ok? Muy bien.
Es para que lo tengamos ahí claro. Entonces hagamos algunos ejemplos. Vean este. Dice, un auto de 950 kilogramos, entonces vamos a ir tomando los datos, me dan la masa, 950 kilogramos, acelera a razón de 8,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces me dan el valor de la aceleración, 8,5 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto es la fuerza que experimenta el auto? Bien, entonces resolvemos usando la fórmula. Vean que la fórmula decía que fuerza era igual a masa por aceleración. Y observen que aquí me dan las unidades. Bueno, esto es un cuadrado al de aquí abajo. Pero bueno, vean que aquí la fuerza en newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Vean que me están dando las unidades oficiales. Entonces quiere decir que la masa serían 950 kilogramos y la aceleración es de 8,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ponemos eso en la calculadora y nos da por resultado una fuerza que vale 8.075 newton. ¿De acuerdo? Esta sería la fuerza que experimenta ese auto cuando acelera a esa razón. Vean este. Dice así, voy tomando los datos. Una pelota de 45 gramos, entonces me están dando la masa. La masa son 45 gramos. Es golpeada con una fuerza de 200 newton, entonces me están dando la fuerza. La fuerza son 200 newton. ¿Cuál es la aceleración que experimenta la pelota? Entonces, vean que es un caso donde tengo que despejar la fórmula, pero yo reviso las unidades y me doy cuenta de que la masa no me la están dando en kilogramos, sino que me la están dando en gramos. Entonces hay que hacer una conversión. Entonces voy a hacerla aquí mismo. Entonces yo digo que gramos está abajo, lo ponemos abajo para cancelarlo y arriba lo que vamos a buscar que son los kilogramos. Un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿De acuerdo? Y entonces esto me da por resultado 0,045 kilogramos. Entonces vean lo importante que es revisar las dimensiones, lo importante que es revisar las unidades. Ya tengo el valor de la masa en las unidades correctas. Ahora me voy a la fórmula. Bueno, ya teníamos el despeje, pero lo podemos volver a hacer. Fuerza es igual a masa por aceleración. Observen que lo que me están solicitando que calcule es este valor de aceleración. Entonces, la masa que está multiplicando a la aceleración pasa al otro lado a dividir, al otro lado del igual. Entonces me queda la fuerza entre la masa es igual a la aceleración. O sea, quiere decir que tendríamos 200 newton y el valor de la masa lo uso en unidades de kilogramos, porque es la unidad oficial. 0,045 kilogramos es igual a la aceleración. ¿Ok? Y entonces colocamos eso y nos da un resultado de 4.444.4 metros entre segundos al cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración que experimenta la pelota cuando se le aplica esa fuerza. ¿Ok? Vean todo el manejo, ¿verdad? Las unidades, el despeje, todo esto es importante que lo tengamos ahí muy claro. Hagamos otro ejemplo. Vean este, dice, una partícula experimenta una fuerza de 750 newton. Entonces me dan el valor de la fuerza, 750 newton. Y adquiere una aceleración y me dan el valor de la aceleración, 7,5 metros entre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la masa de la partícula?
Muy bien, vean que cuando reviso las unidades, la fuerza está en newton, perfecto. La aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, perfecto. Lo que me piden acá es la masa. Entonces, bueno, la fórmula dice fuerza es igual a masa por aceleración. Vean que en este caso yo lo que ocupo despejar es la masa. Entonces la aceleración que está multiplicando, cuando la paso al otro lado del igual, pasa a dividir. Entonces me queda que la fuerza entre la aceleración es igual a la masa. O sea, 750 newton entre 7.5 metros por segundo al cuadrado es igual a la masa. Entonces colocamos eso en la calculadora y nos da que la masa serían 100 kilogramos. Kilogramos porque vean que estamos trabajando todo en unidades oficiales. ¿Ok? Entonces vean un poquito ahí la definición, ¿verdad? El manejo de las variables. Es importante que revisemos siempre las unidades, que estén en las unidades oficiales. Y si hay que hacer algún despeje, pues que lo ejecutemos, ¿verdad? Que lo evidenciemos. Pero entonces, para tener totalmente claridad en esto, ¿qué es la aceleración? Porque hemos estado hablando y tal vez no lo hemos definido a profundidad. Bueno, la aceleración es la razón entre el cambio de velocidad y el tiempo ocupado para realizarlo. Es decir, la aceleración es cuánto cambia la velocidad de un objeto en el tiempo. Es una cantidad vectorial, tiene magnitud, tiene dirección, y la unidad de medida, pues ya la hemos ido trabajando, es el metro entre segundo al cuadrado. Matemáticamente la fórmula que denota la aceleración es esta que está aquí. Aceleración es el cambio de velocidad entre el tiempo. Bueno, esto recuerden, ya lo habíamos estudiado, significa cambio y es la condición final menos la condición inicial. Entonces, cuando hablamos de cambio de velocidad, entonces vean la ecuación aquí abajo desarrollada, sería la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces hagamos un ejemplo para entender completamente a qué estamos haciendo referencia. Vean lo que dice. Un atleta parte del reposo. Ya aquí me están dando un dato, aunque pareciera que no, pues aquí me están dando un dato. ¿Qué significa parte del reposo? Bueno, quiere decir que inicialmente está quietito, está en reposo. Entonces su velocidad inicial es 0. Y cruza la línea de meta con una velocidad de 8,5 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando llegó al final, cuando llegó a la meta, o sea, la velocidad final es de 8,5 metros entre segundo. Vean el análisis, la lectura que yo hago del problema. Dice, si el recorrido lo realizó en 14.95 segundos, o sea, me están dando el tiempo, 14.95 segundos. ¿Cuál fue la aceleración del atleta? Muy bien. Entonces, acá, vean que la fórmula dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Entonces tengo todas las variables y las tengo en las unidades correctas. Claro, 0 pueden ser metros por segundo, puede ser cualquier unidad porque al final 0 es 0. Entonces pues usemos la unidad que nos conviene. Quiere decir que serían 8,5 metros entre segundo menos 0 metros entre segundo entre 14.95 segundos. Claro, la dirección de la aceleración sería hacia la meta, ¿verdad? Que sería la que nosotros utilizaríamos. Bueno, colocamos eso en la calculadora y nos da que la aceleración es de 0.57 metros entre segundos al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Vean un poquito ahí la dinámica, ¿verdad? Bueno, aquí no tuvimos que hacer conversiones. Sí quiero que les quede tal vez claro, y es que esta fórmula muchas veces la podemos encontrar
de esta manera. A es igual a delta V entre delta T. Igual, cambio del tiempo, o sea, A es igual a VF menos VI entre T final menos T inicial, porque vean que abajo tendríamos un cambio también. Al final es lo mismo. El cambio de tiempo es el intervalo en el que se movió el objeto. Bueno, le podemos llamar T al intervalo. Si comenzó a los 0 y terminó a los 4, es 4 segundos. Si comenzó en el primer segundo y terminó a los 4, serían 3 segundos. Pero bueno, es un asunto ahí de la parte de escritura de la ecuación, ¿verdad? De la fórmula. Da lo mismo como la quieran presentar. Al final es importante que analicemos que ese tiempo es el intervalo, ¿verdad? Es el pedacito que tardó el cambio de velocidad. Y hagamos uno más para entender la dinámica de lo que estamos trabajando. Dice, una bola de billar de 200 gramos. Bueno, entonces me están dando la masa. La masa son 200 gramos. Ya vi que tengo que hacer la conversión. Sigo leyendo. Que se mueve a 0,5 kilómetros por hora. Vean que esa es la velocidad con la que inicialmente se mueve. Entonces, esa sería la velocidad inicial. 0,5 kilómetros por hora. Dice, es acelerada a lo largo de una trayectoria rectilínea durante 2.2 segundos. Entonces me están dando el intervalo de tiempo. 2.2 segundos. Dice, si al final tenía una velocidad, entonces me están dando la velocidad al final del trayecto. ¿De acuerdo? Dice, si al final tenía una velocidad de 15 centímetros entre segundos, ¿cuánto fue la fuerza que experimentó la bola? Vean ustedes que aquí estoy combinando diferentes fórmulas. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la fuerza. Y la fuerza es la masa del objeto por la aceleración. Vean que la masa sí la tengo. Tengo que hacer la conversión, pero ahí la tengo. Pero no tengo el valor de la aceleración. Pero la aceleración yo la puedo calcular porque la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Es la ecuación que usamos antes. Entonces vean que yo puedo hacer ese cálculo. Pero antes de hacer ese cálculo, porque tengo las velocidades y tengo el tiempo, antes de hacer ese cálculo tengo que hacer las conversiones. Tengo que poner todo en términos del sistema internacional. Entonces me vengo para acá y digo, bueno, vamos a ir haciendo esas conversiones. Primero los 200 gramos. Entonces, gramos está arriba, abajo lo pongo para cancelarlo. Y arriba iría kilogramos. 1 kilogramo son 1000 gramos. Esto nos da por resultado 0.200 kilogramos. Perfecto, ya tengo la primera conversión. De kilómetros por hora habría que pasar a metros por segundo. Entonces, hago las conversiones acá mismo. 1 kilómetro, entonces kilómetros está arriba, lo voy a poner abajo para cancelarlo. Arriba irían los metros. 1 kilómetro son 1000 metros. Perfecto. Y vean ustedes que voy a ir haciendo haciendo aquí, tachando las unidades que ya cambié. Ahora, ocupo cambiar las horas a segundos. Entonces, aquí mismo, horas está abajo, lo pongo arriba y abajo irían segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Listo. Y vean ustedes que ya quité también las horas y las unidades que me quedan son metros y segundos, que es lo que yo, en la unidad que debería tener, la velocidad. Entonces lo colocamos en la calculadora y eso nos da por resultado 0.14 metros por segundo. El tiempo en segundos en la siguiente está bien. Y la última también tenemos un problema, porque la unidad no deben ser centímetros por segundo, sino metros por segundo. Entonces, vean que aquí solo tengo que cambiar los centímetros, porque los segundos están bien. Entonces, centímetros está arriba, lo ponemos abajo. Arriba ponemos los metros. Un metro vale 100 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces, esto me queda como 0,15 metros entre segundo. Y observen ustedes que ya hice todo el análisis que uno denomina análisis dimensional. O sea, ya hicimos todas las conversiones que eran necesarias.
Ahora bien, aplicamos la fórmula y decimos que la aceleración es igual a la velocidad final, que es 0.15 metros por segundo, menos la velocidad inicial, 0.14 metros por segundo, entre el tiempo, que son 2.2 segundos. ¿Ok? Entonces colocamos eso en la calculadora y nos da por resultado de que la aceleración es de 0.0045 metros por segundos al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ya con esa aceleración, entonces decimos, bueno, la fuerza que experimenta sería la masa 0.200 kilogramos por el valor de la aceleración 0.0045 metros por segundo al cuadrado. Y colocamos eso en la calculadora y nos da por resultado de que la fuerza que experimenta es de 0.9 newton. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean un poquito ahí la dinámica, ¿verdad? Del trabajo. Las conversiones, vean que ya incorporamos ahí dos fórmulas, podemos hacerlo. Entonces es importante para tenerlo ahí claro. Muy bien. Por ahí está la bibliografía para que ustedes, bueno, si quieren ampliar, bueno, eso es parte, se tomó de ese libro algunas cosas y es importante que resuelvan práctica de este tema para que puedan entender la totalidad de los ejercicios que se presentan. De mi parte sería todo, nos vemos en la próxima.